Capilla Calvario en español, Calvario Chapel en español. Todos sean bienvenidos. Si estás por primera vez, bienvenido. Y los que ya son de casa, igualmente bienvenidos. Vamos a orar. Padre mi Dios, buenos días. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor. Padre, quédate con nosotros. Danos la oportunidad de aprender de tu palabra este día. Quédate con nuestro pastor, Señor. Bendícelo, cuídalo, Señor. Gracias por nuestro grupo de alabanza, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos que vienen en camino y a los que ya están, Señor. Sé tú con ellos. Te lo pido y te lo oro en el nombre de tu Salvador Jesús. Amén. Sobre nosotros.
usted necesita una Biblia, por favor levante su mano. Si alguien necesita una Biblia, alguien le puede prestar una Biblia. Nos encontramos en Marcos capítulo 3. Le seguiría en voz baja para leer estos 6 versículos de Marcos 3, del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vamos ahí. Señor nuestro Dios, amados Padre Celestial, gracias una vez más por los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Y uno de ellos es de podernos reunir aquí en el nombre de Cristo para alabarte como lo hemos hecho en esta mañana, Señor, para escuchar de tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos a nosotros por medio de tu palabra, Señor. Que pues tú, Señor, nos abras nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para escuchar de ti lo que tú tengas para nosotros en este pequeño pasaje, Señor. Rogamos que, Señor, que tú bendigas el tiempo, pues, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Varias cosas que quería hablarles, no sé si voy a poder. Este mismo incidente se encuentra en Mateo capítulo 12 y en Lucas capítulo 6, de el hombre de la mano seca. Y algunos, bueno, pudieran hablar un poquito diferente, es decir, dando más detalles de lo que Marcos nos dice. Pero quería empezar a hablar de una mujer que tenía una gata que amaba mucho, y ella le llamó Canela. Si por ahí llegan a tener un nombre así, es pura coincidencia, ¿eh? Perro, gato. Pero ella amaba tanto a esta gata, parecía que como que si la amara más que su vida. Usted sabe que hay gente que ama mucho a los animales. Pero un día tuvo que irse de viaje, de negocios, y tuvo que dejar a Canela en la casa, junto con su esposo, para que él la cuidara. Y mientras ella obviamente no estaba ahí. Y ella a regañadientes pues le pesaba haber dejado a aquel animalito, Canela, porque ella sabía que su esposo no le iba a dar la atención como ella quería.
una atención amorosa como ella le daba a Canela. Y cuando ella llegó a donde iba, inmediatamente no perdió tiempo de llamar a casa para ver cómo estaba su gatita. Su esposo contestó el teléfono y ella inmediatamente le preguntó: ¿cómo está Canela? Y él le dijo: Canela está muerta. Por supuesto, ella se sorprendió y a la misma vez, mientras pensaba o asimilaba ese golpe, se enojó tanto con su esposo, porque le había dicho que Canela había muerto. Y ella empezó a gritar y dijo: ¿podrías haberme dado esta noticia tan devastadora de una manera más cuidadosa, quizás más amable? Y no tenías que decir así a secas: Canela ha muerto, o que está muerta. Y él dijo: bueno, pues ¿cómo quieres que lo diga? Y ella dijo: ¿podrías haber dicho que Canela un día estaba en el techo, y al siguiente día Canela estaba muy enferma, y después que Canela había muerto? No tenías que decirlo así tan duro. Y él, por supuesto, se disculpó varias veces, se sentía mal con ella por haber sido tan directo. Después de un rato ella aceptó la disculpa y ya un poco más calmada preguntó, dijo: y dime cómo está mi mamá. Y él dijo: bueno, pues ella estaba en el techo. Voy a parar ahí. Un hombre muy directo, pero creo que Dios quiere ser directo. Así es. Compasivo y claro. Yo creo que es importante que recibamos así este mensaje. Vimos en nuestros estudios anteriores, en el capítulo 2, cómo el Señor era confrontado, ¿no? Por en varias ocasiones por los fariseos. Y estas luchas que él tenía continuaban a medida que entramos más en los capítulos. Vamos a ver eso en otros capítulos, empezando aquí en el capítulo 3. Y estas confrontaciones empezaron luego con el ministerio del Señor Jesús. Y él habría de enfrentarlas hasta que llegó a la cruz y se ofreció él mismo. Él había venido, el Hijo de Dios, a esta tierra como un redentor, como un salvador. Por supuesto, el salvador de la humanidad. Pero aún así, siendo Dios, se miraba obligado a lidiar con acusaciones y obstáculos que se oponían a él. Nosotros sabemos que no es fácil enfrentar oposición, especialmente cuando usted está haciendo lo correcto. Y es para nosotros un consuelo saber que el Señor
soportó las mismas dificultades que nosotros pasamos, pero a un grado mayor. Y ojalá que podamos aprender un poquito de este estudio sobre las luchas que nosotros enfrentamos y que nuestra confianza en el Señor sea renovada. Aquí, al considerar estos retos o desafíos que encontró en este dilema, en este caso de el hombre de la mano seca, tenía, creo que más que doble dilema aquí que podemos aprender. Dice allí, en el versículo 1 nos dice que había una enfermedad física en este hombre. Y dice Marcos, y volvió a entrar en la sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca. Entre los que estaban dentro de la sinagoga sería un hombre que tenía una mano seca. Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 6, él nos dice que era el brazo derecho, la mano derecha. Recuerde que Lucas era un doctor, o sea, se fijaba más en los detalles y él en realidad no tuvo presente como Marcos, pero él indagó toda esa información y él nos dice que era su mano derecha que estaba seca. Poco sabemos de la situación de este hombre. Quizás su mano se había lastimado o paralizado y obviamente no podía usarla. Y iba a ser una preocupación muy grande para este hombre. No podía trabajar, ustedes saben, la mayor parte de esos días, el trabajo físico, no podría hacer sus tareas cotidianas, ¿verdad? Y ni siquiera, bueno, quizás nosotros no entendemos mucho de eso hasta que no nos pasa algo así, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos nuestros miembros? Él no podría ayudarse a sí mismo y a su familia en muchas ocasiones. Se pueden hacer muchas cosas, pero se lo impedía. Y obviamente que este era uno de tantos hombres que necesitaba el toque del Señor. El versículo 2 dice que y le acechaban para ver si en el día de reposo les daría a fin de poder acusarle. Vamos a ver dos grupos aquí, los fariseos y los heredianos. Y siempre me gusta decir a mí, saduceos, fariseos, todos esos feos. No. Pero los fariseos eran hombres de una secta judía de un gran poder, eran más políticos. Fariseos venían más de los sacerdotes, que los dos, tanto saduceos como fariseos, trabajaban en la iglesia o en la sinagoga, tenían un gran poder. Estos fariseos, la mayoría de ellos eran de hombres de negocios, hombres importantes. Pero aquí ya los fariseos se habían dado cuenta que la presencia de aquel hombre que tenía una mano seca y tan pronto como el Señor entraba en aquella sinagoga, obviamente sus ojos estaban puestos en él, es decir, los fariseos.
y observaban cada movimiento que el Señor hacía, queriendo ver si el Señor curaría a este hombre en aquel sábado, en el día de reposo. Hemos hablado ya de eso la semana pasada, por eso les decía que yo creo que el Señor quiere hablarnos bien claro y directo de lo que se refiere a esto. El sábado, hablé bastante sobre eso. No fue el domingo pasado, el antepasado. Pero de aquellos ojos que vigilaban al Señor, la preocupación de ellos no era porque tenían simpatía por aquel hombre de mano seca, sino que hemos visto en nuestra historia que buscaban la ocasión para acusar al Señor Jesús de quebrantar la ley y de ignorar el sábado. De hecho, en Mateo capítulo 12, Mateo describe ahí que él les dice que cuando un animal se cae en un hoyo, no van ustedes y le echan una mano para sacarlo. ¿Sabe qué? Encontré una nota interesante que cuando una persona se enfermaba el sábado, sí permitían que le dieran algunos remedios, ¿verdad? Pero limitados hasta que no pasara el sábado. Pero aquellos guardianes de la ley, aquellos fariseos que guardaban aquellas puertas espirituales, por decirlo así, en la sinagoga, no estaban preocupados por la necesidad de los hombres, sino que lo único que buscaban era desacreditar al Hijo de Dios. Sus corazones no estaban enfocados en la adoración ese día, sino en un intenso escudriñar, un escrutinio, por decirlo así, para acusar a Jesús. Una nota aquí. Nosotros debemos de cuidar nuestros corazones mientras buscamos cómo servir al Señor y adorarlo. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos permitir que la hipocresía y las agendas personales nos obstaculicen esa búsqueda de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro trabajo a Él. La advertencia. Aquí en el versículo 3 al 5 dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, una pregunta, ¿es lícito en los días de reposo, es decir, el sábado, hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Lucas nos dice que en Lucas capítulo 6 que el Señor conocía el corazón de los hombres. Él sabía lo que estaban pensando, ¿verdad? Dios sabe lo que estamos pensando. Y Él miraba la dureza de los corazones y de aquellos fariseos, pero Él continuaba enfocado en lo que Él había venido y Él estaba comprometido a cumplir el plan de Dios, el plan de su Padre. Y Él se negó a permitir que aquellos hombres, aquella oposición de aquellos hombres obstaculizara su ministerio. Una palabra muy grande, ¿verdad? Dijo en el versículo 3 al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y tome
cuenta eso, que los fariseos estaban viendo todo lo que hacía, cada movimiento del Señor Jesús, y estaban esperando con una gran expectación para ver qué haría el Señor con aquel hombre. Sin duda, ellos creían que el Señor Jesús no ignoraría al hombre de su gran necesidad. Y sabe que tenían razón. Al ver al hombre, leímos ahí que le ordenó que se pusiera enfrente de la multitud. Levántate y ponte en medio. Y sin decir nada más, el hombre inmediatamente se supo que el Señor había reconocido de la necesidad que él tenía, y parecía que el Señor iba a hacer algo aquí. Y pueda que mucha gente no hayan pensado mucho en la necesidad de que tenía ese hombre, pero le aseguro que esto era bien importante para él. ¿Sabe qué? El Señor está al tanto de las necesidades de nosotros. Amén. Él sabe lo que pasamos. Él sabe las necesidades que tenemos. No importa qué tan grande o tan pequeña sea su necesidad. Usted y yo tenemos acceso al Padre 24 horas al día, 7 días a la semana. Él dice que traigamos todas nuestras cargas delante de Él, porque a Él le interesa. No importa que tan grandes o tan pequeñas puedan ser eso, pero Él tiene la capacidad para proveer para nosotros, independientemente lo grande o lo chico que sea esa necesidad. Él puede proveer para esa necesidad. En el versículo 4, y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, para salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron. Mira lo que dice Mateo. En el versículo 11 del capítulo 12, bueno, en el 10 dice: y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar el día del reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en un día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Amén. Pero antes de el Señor tratar con aquel hombre de la mano seca y lidiar con su necesidad, Jesús trató con aquellos fariseos. ¿Sabe que no solo el Señor miraba la necesidad de aquel hombre, de aquella persona, pero también miraba la dureza del corazón de los fariseos, y también ellos necesitaban ayuda? Él se enfrentó a su hipocresía y falta de preocupación por aquel hombre. Y una vez más enfrentaba estas acusaciones que ya le habían hecho en el capítulo anterior acerca del sábado, que vimos en el capítulo 2, ¿verdad? De sus discípulos recogiendo espigas y comiéndose trigo.
El Señor sabía que era sábado. Él sabía que Dios no le había prohibido hacer el bien o sanar en el sábado. Y cuando él hizo esa pregunta, los fariseos se negaban a responder. Y sabe que todo esto causaba una tristeza en el corazón del Señor. Pero Marcos nos dice que en el versículo 5, entonces mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada. Como la otra, limpiecita. El Señor había determinado sanar a este hombre. No importa quién se opusiera, aunque fuera el día de reposo. En su obediencia al Padre, hacía lo que Él lo había mandado hacer, no importando lo que el hombre dijera. Es más, es como decir que el Señor se negaba a esperar un día más. Solo para complacer la actitud de estos santurrones. Oh, no, hoy no. Hoy es sábado. No puede sanar a nadie. Como que si el Señor dijera, ¿por qué tiene que sufrir un día más este hombre cuando lo puedo sanar ahorita? Hay mucha gente que cuando el Señor está llamando y el Señor quiere sanarlo espiritualmente y la gente se opone y dice, no, eso no está bien. ¿No le da gusto a usted que el Señor, aún a pesar de todas las críticas y todo, el Señor le habló directamente a usted y a mí para sanarnos virtualmente? Quizás usted y yo no teníamos una mano seca, pero tenemos un corazón pecaminoso. Y yo creo que si yo estuviera ahí, todos nosotros hubiéramos estado ahí con esa gran necesidad espiritual, no solo física, yo creo que los fariseos ni siquiera nos hubieran visto a nosotros. Él habla al corazón atribulado y concede salvación. Cuando una persona llega a Él por fe, aunque la gente diga, no, esto no está bien, mira, nosotros crecimos aquí, esto es la tradición, esto es la costumbre, esto es lo que sabemos de niño, pero cuando el Señor está hablándonos, la oposición viene. Hay muchos fariseos que solo les importa la tradición, pero no la necesidad que usted y yo tenemos cuando Dios nos está hablando y nos está ofreciendo la salvación. El Evangelio, aún hoy en día, en nuestros días, no es tan popular, pero el Señor continúa salvando gente. Independientemente de la actitud, de las opiniones de otros hombres, Dios sigue sanando y salvando personas. En el versículo 6 dice, salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
fariseos y herodianos. Ya expliqué lo que era un fariseo, de la secta de judíos que servían en la sinagoga, más que nada como políticos, pero una gran influencia en la sinagoga. La gente los respetaba. Ellos también se encargaban de muchas de las reglas de la ley. Y eran hombres, como decía, estudiados, que tenían conocimiento, hombres religiosos. Herodianos eran hombres judíos, que seguían a Herodes. Ustedes saben que en ese tiempo los judíos eran dominados por los romanos y tenían el rey Herodes, número 1, número 2, número 3, no sé cuántos números tenían, pero había algunos que decían, no, nosotros somos partidarios, es casi políticos del rey Herodes, aunque eran judíos. Estos dos partidos se juntaban para tratar de destruir al Señor. Aquí se mira obviamente la actitud rebelde de los fariseos cuando eran enfrentados con la verdad. Ellos rechazaron la verdad y prefirieron la carne. Aquí hay una gran advertencia para nosotros. Y no perdían tiempo estos fariseos para formar un plan de cómo oponerse al Señor, y salieron de la sinagoga en este día con una misión. Estaban decididos a hacer todo lo posible para evitar que el ministerio del Señor se expandiera, y ellos se oponían a todo lo que Jesús hizo. Sabemos que nadie puede parar al Señor. Continúa trabajando, continúa sanando, continúa hablando, continúa llamando a personas. Sabemos que este resentimiento, esta oposición permanece hoy en día. La iglesia se opone a Satanás, obviamente, ¿verdad? La iglesia de Dios. Y se opone también a aquellos que son engañados por Satanás. Cuando el Señor está obrando en la vida de una persona o un grupo de creyentes, no va a pasar mucho tiempo antes de que el enemigo lance un ataque para obstaculizar sus esfuerzos. Alguien dijo que no creía en Satanás. Hágale oposición y verá. Sirva a Dios y verá, guerrear. Pero aquellos fariseos que empezaban a juntarse con los herodianos y aconsejarse unos a otros, esto nos da a entender el tipo de persona que eran, la hipocresía que ellos poseían. Aunque aquellos fariseos, la gente los consideraba como aquellos que conocían la palabra y que vivían esforzándose para agradar a Dios. Y les decía que los herodianos no eran un grupo espiritual, eran políticos, eran aquellos que seguían un partido político. Eran leales al rey Herodes. Y estos judíos simpatizaban con los romanos. Y algunos, fíjense que de estos herodianos también llegaban a ser saduceos. Así es que acordaron de trabajar y apoyar este grupo que tenía diferencias doctrinales muy fundamentales
y solo para tratar de destruir a Jesús. ¿No es triste que hoy en día esto sucede? Hay grupos de personas con unas grandes diferencias fundamentales, pero si no pueden estar de acuerdo en algo más, es que están en contra de las cosas de Dios. Y ellos quieren silenciar la promoción del Evangelio. ¿No es algo curioso que el pecado tiene una forma extraña de crear alianzas? Ahí en el versículo 6 nos dice que los fariseos salieron inmediatamente, consultaron con los herodianos contra él que podrían destruirlo. Es decir, ¿cómo podrían destruirlo? Ellos no solo se conformaban con minimizar el ministerio del Señor Jesús o de entorpecer su mensaje, estaban comprometidos a destruir a Jesús. No solo que querían que el Señor fuera excluido o sacado de la sinagoga, sino también querían que Él muriera. Es un odio, era un odio que permanecía en ellos hasta cuando aquel día hicieron aquel juicio, aquel simulado, consintiendo la muerte de Jesús y entregándolo a Pilato para que lo crucificaran. Qué triste, tanto odio. Voy a hablar un poquito acerca del odio y la ira. Realmente que estos hombres no reconocían a Jesús como el Cristo. No tenían ni la menor idea con quién estaban hablando o con quién estaban tratando. Aquellos simples hombres mortales estaban conspirando, estaban haciendo un esfuerzo para matar al soberano de todas las edades. Y una vez más su odio nos enseña su hipocresía. Hombres que debían de enseñar y promover los caminos de Dios, conspiraban para matar a un hombre inocente. Y ahí demostraban que no se iban a detener ante nada para proteger su casa, la sinagoga. Estos eran siervos de Dios, supuestamente, ¿verdad? Estos eran hombres pecadores, escondidos en la justicia autoproclamada. Se autojustificaban. Pues ese mismo odio permanece todavía en contra de Cristo, en contra de la iglesia. El mundo que no quiere el Evangelio toleran cualquier religión en casi en cualquier forma. No les importan las referencias a Dios o un poder superior. Y toleran tales doctrinas incluso y se niegan a creer. El mundo quiere trazar una línea con Cristo. Muchos de ellos se enfurecen cuando se menciona o se proclama a Cristo. ¿No les gusta? Incluso en este país. La religión dice que está bien, mientras que usted y yo no mencionemos a Cristo. Satanás quiere eso, toda la religión que puedan tener. Pero cuidado cuando se menciona a Cristo.
continuar aumentando conforme nos acercamos al regreso de Cristo. Él dijo que Él regresaría. Pero nosotros, amados de Dios, no tenemos que temer nada cuando estamos en el Señor. Nosotros no tenemos que temer a su regreso. De hecho, lo esperamos con anticipación. Nosotros debemos de continuar proclamando el Evangelio desde un corazón de amor. Incluso cuando la gente se nos oponga y nos pongan obstáculos. Quizás usted haya leído esto anteriormente y yo también. Sin lugar a dudas, la curación de la mano seca es un milagro tremendo. Vemos que quería ser eclipsado por este odio de los fariseos y el Señor era muy consciente de su odio y sin embargo Él se mantuvo firme en hacer la obra que vino a realizar. Y usted y yo tenemos que desarrollar este mismo compromiso. No podemos permitir que los obstáculos de la vida impidan nuestra fidelidad a la obra que hemos recibido. Pero algo más que quería tocar. Vemos en nuestra historia que el Señor se enojó. Dice que se entristeció y se enfureció en contra de los fariseos. Pero al final del versículo 6 vimos que los fariseos y los herodianos también se fueron de allí enojados. De eso les quiero hablar. Pero hay una gran diferencia entre estos dos enojos. Una ira no cambió el comportamiento ni se transformó en acción. Uno de los enojos de la ira. La otra ira cambió el comportamiento y se puso en acción. Obviamente saben de lo que estoy hablando. Preguntará quizás alguna persona, ¿es la ira o el enojo pecado? No necesariamente. Dependiendo. El Señor se enojó, pero era un enojo santo, justo. Pero no lo llevó a la acción de pecar. Los fariseos y herodianos empezaron a planear y no iban a terminar hasta que el Señor no pusieron en acción aquel odio, hasta que Él no fuera crucificado. Y yo iba a preguntar, ¿se ha enojado usted alguna vez? Por supuesto que sí. Por supuesto que todos nos enojamos un tiempo de otro, ¿verdad? Proverbios 25-28 dice, el hombre sin dominio propio es como una ciudad asaltada y desprovista de sus muros. Se echa uno a ver porque se enoja. Lo que está detrás del enojo de uno. Santiago nos habla de la lengua. Nos dice que con esta boca, con esta lengua, bendecimos a Dios y maldecimos al hombre. En un momento de coraje, en un momento de odio, ira. Esto sucedió ahí, ¿verdad?
Les decía que a veces pasamos por alto esta cosa, pero es tan real que creo que tenemos que hablar de esto. El Salmo 37:8 nos dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Abstente de la ira y deja la ira. No te preocupes por ti mismo. Tiende solo al mal. ¿Se recuerda la última vez que usted estuvo enojado? Que yo estuve enojado. ¿Qué nos motivó a hacer enojarnos? ¿Qué nos motiva a enojarnos? Celos, contiendas, envidias, o un celo justo, o una ira, un coraje justo por hacer las cosas de Dios. Santiago pone una pregunta en el capítulo 3, el versículo 13, y dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego nos da la respuesta: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En un momento de coraje destruimos personas, su carácter, lo que él o ella sea. Y lo hacemos para ofender, para destruir una reputación, un carácter. Lo triste es que a veces se puede ver entre hermanos. ¿Qué te motiva a enojar? Yo sé que no es fácil. Algunos de nosotros, cuando nos enojamos, cuando alguien nos ofende, no podemos ni hablar, no sabemos ni cómo defendernos, no sabemos qué decir. Pero otros lo pueden parar para ofender. Tan fuerte el coraje. Se da cuenta que cuando nos enojamos, nos mueve a accionar y hablar, y destruir, a morder al otro, a la otra, al hermano o a la hermana. ¿Pero por qué? ¿Qué me motiva a mí a hacer eso? Vaya que necesitamos venir ante Dios. Le decía que no tenemos necesariamente una enfermedad física, pero una espiritual. Que todos necesitamos venir. Imagínense que el Señor dijera: Samuel, levántate y ponte en medio. ¿Cuál es tu necesidad? El Señor dispone. No es mi mano seca, Señor, soy yo. El que necesita. El Señor se enojó, pero la ira en sí misma no es un pecado. Es lo que hacemos con ella, ¿verdad? Santiago continúa en el capítulo 1, versículos 19 al 20, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra, en la ira del hombre no obra
la justicia de Dios. ¿Y sabe qué? El Señor sabe todo esto. Y conoce nuestros corazones. Conoce nuestras debilidades también. Y no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Él fue tentado muchas veces como estuvo ahí en esta ocasión que nos dice Marcos, por aquellos hombres que trataban de obstaculizarlo a él para hacer la obra de Dios. Y él se entristecía y a la misma vez se enojaba, pero un enojo santo. Y les hablaba directamente. El Señor sabe, Él fue tentado en todo, Él conoce nuestros corazones, pero Él nunca pecó. Pablo nos habla de esto también. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está. Enójate, pero no peques. Y no dejes que ese enojo dure hasta otro día. Hay tiempo de venir al Señor. Cuidado con lo que digo. Amén. Cuidado con mis reacciones. Cuidado con mis enojos. Debemos de venir a Dios, pedir perdón. Que no se pase el tiempo y reconocer que hemos fallado y que tenemos que ajustar. Y a veces hay que pedir disculpas. Es bien duro, ¿no? Porque va a pedir disculpas. Les decía que el Señor quiere que esté bien claro. No solo el sábado, pero otras cosas también. Quizás en esta mañana usted esté luchando con varias cosas en su vida. Quizás usted esté luchando con su boca, con su lengua. Con esa ira, con ese enojo que fácil sale a los labios, a flor de sus labios. Si usted está luchando con eso, usted puede ir a aquel que puede sanarlo físico y espiritualmente y pedir perdón. Señor, cámbiame. Hazme, Señor, pensar antes de que hablo. Ayúdame a perseverar. Quiero ser un siervo o una sierva de buen testimonio para tu honra y tu gloria. Pero no puedo. Necesito de ti. O quizás usted está luchando con la resistencia de los demás, que no le permiten hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Y yo sé que dentro de todas estas cosas hay limitaciones, es decir, como en el caso del matrimonio. Pero hay otros que lo resisten. El llamado para nosotros es buscar a Jesús para que Él nos dé la fuerza, el coraje. Y Él va a proveer cada necesidad que nosotros enfrentemos si venimos a Él por fe. Y si usted no es salvo, lo insto para que responda al llamado a salvación. Dios estaba llamando, a eso vino el Señor Jesús. Él no vino a salvar a justos, sino pecadores como usted y yo. Amén. Él ha dado su vida por nosotros.
en la cruz. Él quiere que vengamos a Él tal y como somos. Él es el que se encarga de cambiarnos. Si nos, por fe, si nos doblamos a Él. Él es el único camino del perdón. En nadie más hay perdón de pecados, sino en Cristo Jesús. Nadie más puede perdonarlo. Es decir, para estar bien con Dios. Él es la reconciliación y la salvación. Usted y yo tenemos ese acceso a Él. Venga a Él. Venga y vea que, pídale que Él lo guíe en los caminos del Señor, en los caminos de la salvación. Pero un hombre o una mujer tiene que venir arrepentido delante de Dios y creyendo que en el amor que ha tenido Dios para con nosotros, Él ha mandado a su Hijo para que Él pagara por nuestros pecados. De esa manera nos amó. Eso básicamente es Juan 3:16. Nos ha amado de esa forma, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Cuando una persona viene a Cristo, hay un cambio. Tiene que haber. Cuando viene a Cristo, de alguna forma, ya no va a ser igual. Empieza el trabajo del Espíritu Santo. Hablarle. Es una sanación que tomará el resto de nuestras vidas, pero la promesa de la vida eterna es dada ya por el mismo Señor. Ese milagro que hizo el Señor en esta ocasión, poderoso. Una mano seca, un corazón pecaminoso. No hay diferencia para el Señor. Él puede sanar, Él puede limpiar, Él puede restaurar si venimos a Él por fe. Padre, te damos gracias en esta mañana por este privilegio de poder escudriñar tu palabra, Señor. Poder hablar de tus maravillas y comprender que eres un Dios de amor, de consolación, un Dios que nos habla con compasión, pero nos habla claro y es directo. Nos dice nuestra enfermedad y nos dice también lo que tenemos que hacer. Nos da la respuesta. Padre, te damos gracias que tenemos este privilegio de saber de ti. Que tú, Señor, en tu misericordia te hayas doblado y te hayas acercado a nosotros para hablarnos cuando aún nosotros ni te buscábamos, ni queríamos nada contigo. Pero tú nos has amado y nos has llamado, nos has hablado directamente y nos has recibido, Señor, en tu familia. Padre, te damos gracias por este privilegio. Y Señor, ayúdanos a continuar, a amar como tú has amado, Señor. A controlar nuestras lenguas, nuestro carácter y nuestro corazón pecaminoso, dártelo todo a ti. Solo tú puedes cambiarlo. Padre, te damos honra y gloria a ti, nuestro Padre Celestial, en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Se pone